Bueno, también agradecer esta organización a las compañeras y compañeros del Centro de Estudiantes. Y bueno, vamos a hacer una clase de repaso. En realidad, las veces que hemos dado esto que se llama clases de repaso, ustedes comprenderán que es muy difícil rever o revisar una materia anual, especialmente como esta, en unos pocos minutos. Por lo tanto, yo siempre sugiero, ante la inminencia del examen, que es en casi justo 24 horas, que se hagan preguntas. Pero esta vez voy a dedicar 10 minutos nada más o un tiempo similar a describir el programa y después ustedes me preguntan lo que quieran. Claro está, se supone que alguien que está preparando la materia tiene interrogantes, preguntas, cosas que no ha comprendido o dudas o lo que fuera, ¿no? Sobre cualquier cosa, sobre la forma del examen, sobre el tipo de las preguntas, sobre las calificaciones, sobre qué sé yo, lo que ustedes quieran preguntar sin ningún tipo de problemas. Nosotros hemos venido tomando examen, ya es la 7ª u 8ª mesa, tal vez, ya casi ni me acuerdo, virtual. Hemos tratado de diseñar exámenes que sean accesibles. También comprenderán ustedes que, dada la magnitud, mañana rinden 150 personas, en mayo rindieron en el primer llamado 250 personas, o sea, es una cantidad enorme y la tarea de corrección, de respuesta, de comentarios, de pasar las notas, todo recae sobre nosotros. Es la verdad que una cosa extenuante y se complejiza mucho, mucho más en la virtualidad, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que espero ustedes sepan comprender, si bien no son quizá las que más les interesan. Lo que más les interesa a ustedes, me imagino, es rendir bien la materia, ¿no? Obviamente. Y es totalmente legítimo. Yo en su lugar estaría interesado en eso principalmente, ¿no? Más allá de todas las condiciones que hacen al marco en el que estamos tan complejo, ¿no? Y que esperemos que en algún momento pase, porque como siempre digo yo en las, entre comillas, clases teóricas grabadas, esto no es una sustitución de las clases presenciales, de ninguna manera. Esto es apenas lo que se puede hacer en estas condiciones. Bien, decía, entonces, unos pocos minutos describiendo el programa y después las preguntas que ustedes tengan las respondo con todo gusto. El programa del año 2020, que es con el cual la mayoría de ustedes va a rendir, a menos que tenga la regularidad en otro año. Sí, de todas maneras, nosotros ante la posibilidad de que existan estudiantes que tengan regularidades de otros años, ustedes saben que la regularidad dura, si no recuerdo mal, 6 años, o sea que podrían rendir personas que han cursado y regularizado en 2015, ¿no? Es decir, hace bastante tiempo. 2020 no ha variado sustancialmente, no tiene cambios así profundos, tiene cambios en alguna que otra bibliografía, etc. El programa 2021, el que estamos dictando ahora, sí tiene profundos cambios, sustanciales cambios, muchísimos. Igual eso no les incumbe a quienes rinden mañana, porque todavía ni siquiera está aprobado el plan 2021, el programa 2021 que estamos dictando ahora. Me refiero en general entonces a los programas con los que tienen que rendir el día de mañana, y específicamente al programa 2020, que sin duda es el que reúne
a la mayoría de las... Pero igual los que son del 2019, el 2018, no se preocupen porque en nada las preguntas van a referirse a bibliografía nueva del 2020, que insisto, es muy poca, hay alguna, pero es muy poca. Así que sobre eso no haremos ninguna pregunta. Bien, el programa entonces, decía, está estructurado en 4 unidades y tiene claramente diferenciadas 2 mitades. La primera mitad, compuesta por la unidad 1 y la unidad número 2, se refiere a cuestiones generales de carácter introductorio, como algunas, en la unidad 1, algunas apreciaciones con respecto a la ciencia, la filosofía y la epistemología, es decir, caracterizaciones o definiciones de esos términos. Tenemos allí la presencia de, creo que todos estos autores que voy a mencionar se repiten, la presencia de un filósofo de la ciencia francés que se llama Pierre Toullier. Bueno, no voy a comentar el texto, ¿no? También está en todos los programas Alexander Coiré, que es un historiador de la ciencia de origen ruso-francés, podríamos decir, para ser más precisos, y este autor trabaja en la relación de la ciencia con la filosofía. Tenemos también la presencia de otro psicoanalista francés, esto lo hemos cambiado en el programa actual notoriamente, ¿no? Porque eran demasiados franceses, y hay una crítica en nuestro programa a ese afrancesamiento o esa europeización de nuestra forma de ver el mundo. Pero bueno, no les interesa a ustedes eso, ese paso que hemos dado nosotros. Decía de otro autor que es de Daniel Lagache, que escribió un texto del cual hay que leer un fragmento que se llama La unidad de la psicología. Bueno, en diferentes programas, esos son digamos, los 3 textos esenciales de la primera parte del programa. Después, en la segunda unidad, que es quizá la más específicamente epistemológica, están los autores clásicos de la epistemología del siglo XX. Está comenzando un autor que no es del siglo XX, ¿no? Que es claramente del siglo XIX, que es Augusto Comte, que es el fundador del positivismo, una corriente filosófica y epistemológica muy influyente, muy importante, durante el propio siglo XIX y el siglo XX, y podríamos decir que hay ideas del positivismo también en nuestro presente, muchas ideas del positivismo. Y elegimos este autor, no quizá el autor Comte, ¿no? Augusto Comte, no quizá porque sea el más relevante de este movimiento positivista, sino porque es el fundador y plantea, por así decirlo, las bases de un movimiento que, insisto, ha sido muy, muy influyente. En muchos sentidos, y especialmente en Latinoamérica, en el siglo XIX, pero esa influencia ha persistido durante todo el siglo XX y digo esto en un sentido muy general, ha contribuido a formar parte del sentido común de las personas. Podríamos incluso decir, y hay alguna cosa escrita sobre esto, ¿no? Que el sentido común, es decir, la forma comunitaria en la que apreciamos y valoramos el mundo, eso es el sentido común, ¿no? ¿Vieron cuando alguien dice, che, pero hay un poco de sentido común? ¿No escucharon esa expresión tal vez? Hace falta un poco de sentido común. Bueno, falta un poco de razonabilidad. Y esto significa, el sentido común es la forma comunitaria, colectiva, social, en la que vemos el mundo y valoramos ese mundo. El sentido común en una comunidad como la nuestra, occidental, en un país de la periferia del mundo, nos indica ciertas cosas que en países orientales o
o africanos serían completamente diferentes, ¿no? Apreciaciones y valoraciones del mundo. Bueno, no voy a abundar en ejemplos. Este positivismo, para no irme del tema, este positivismo ha formado parte del sentido común, ¿no? Pongo un ejemplo de esto, ¿no? Nuestro sentido común nos indica intuitivamente que el conocimiento científico es mejor al conocimiento no científico. Claro, esa es una muestra. Eso es parte del sentido común, no es parte de una reflexión, de una valoración y ponderación de los diferentes conocimientos que los seres humanos hemos creado. Nuestro sentido común, casi espontáneamente, intuitivamente, esto es, sin reflexión, nos indica que la ciencia es mejor que la no ciencia. No sabríamos argumentar por qué, o nuestros argumentos serían balbuceantes, no sabríamos especificar ejemplos históricos específicos acerca de esta supuesta superioridad, pero el sentido común nos indica eso. El positivismo, para no perder el eje, y su concepción de la ciencia ha significado precisamente o ha tenido esta influencia en la construcción de nuestra forma de ver el mundo. Bien, en esa unidad número 2 están podríamos decir así, 3 autores clásicos de la epistemología del siglo XX, que son muy diferentes entre sí, pero que son también muy importantes. Estos 3 autores clásicos son... esperen que me voy a buscar un vaso de agua. Esos 3 autores clásicos, decía, son Popper, Kuhn y Feyerabend. El primero de ellos, Karl Popper, un filósofo austríaco-británico que vivió y murió en el siglo XX, es quizá el epistemólogo más influyente del siglo XX y es también el que plantea una serie de innovaciones sustanciales en la forma de concebir el conocimiento científico. Él es el responsable de plantear un nuevo procedimiento, un nuevo método para el desarrollo del conocimiento científico, que es la versión más elaborada del método hipotético deductivo. La filosofía de la ciencia anterior planteaba, lo digo esto en términos muy generales, como el método específico de la ciencia al método inductivo. Popper plantea entonces el método hipotético deductivo, el método de las conjeturas y refutaciones, el falsacionismo, tiene todos estos nombres, ¿no? Bien. Ha sido el método del ensayo y del error, ha sido de una enorme influencia estas ideas de Popper. Hola, profe, en un grupo que tenemos de estudio nos estamos preguntando de no sé qué. En 2 minutos, en 5 minutos, ponele, yo termino esta descripción muy general del programa y pasan ustedes, me hacen todas las preguntas que deseen. Decía, también está otro autor que efectúa lo que llamamos un giro histórico, lo que se llama un giro histórico y sociológico en la reflexión sobre las ciencias, que es Thomas Kuhn. Giro histórico sociológico. Esto, dicho también en brevísimas palabras, significa que este autor, en un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, plantea, dicho esto, insisto, en términos muy generales, pero correctos, plantea que para comprender el presente de la ciencia es necesario acudir no solamente a factores lógicos y metodológicos, al estilo del autor anterior, Popper, sino también
a elementos, y primordialmente a elementos tomados de la historia de la ciencia y de la sociología de la ciencia. En otras palabras, la presencia de la ciencia en nuestras sociedades hace indispensable que veamos ese fenómeno, el fenómeno de la ciencia y la tecnología, con ojos de historiadores y de sociólogos. Es decir, tratando de establecer qué nexos, qué relaciones tiene ese presente, el conflictivísimo presente de la ciencia en nuestra contemporaneidad y la tecnología, tratado de entender en clave histórica y en su vinculación con factores políticos, económicos, culturales, en síntesis sociales. El otro autor de esta unidad número 2 es el autor más corrosivo, más polémico, que es Paul Feyerabend. Es el autor del anarquismo epistemológico, en un libro de los años 70 del siglo pasado, que es el libro también muy conocido, Tratado contra el Método. Allí Feyerabend se pronuncia contra la superioridad de la ciencia, contra la existencia de un solo método para producir conocimiento verdadero o científico, para producir conocimiento, ¿no? El libro se llama Tratado contra el Método y aboga por un anarquismo epistemológico. Bueno, ustedes lo verán allí, ¿no? No lo voy a explicar aquí porque no es la ocasión ni hay tiempo, pero el anarquismo epistemológico tiene relación con el anarquismo como filosofía política. Y solamente si uno tiene algunas ideas mínimas, ¿no? Mínimas aunque sea, a propósito del anarquismo como filosofía política, como ideología política, si quieren, más fácilmente, solo así es posible comprender el anarquismo epistemológico. Pero el pensamiento de Feyerabend es un pensamiento en contra de un método único, un pensamiento en contra del cientificismo, un pensamiento que se afianza en un pronunciadísimo relativismo. Bueno, no puedo extenderme en cada uno de estos términos. Después me preguntan si quieren. La parte segunda del programa es referida al problema del alma y de otras cosas, ¿no? Pero podríamos decir que la unidad 3 y la unidad 4 se refieren específicamente a 5 concepciones diferentes de alma. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto, de la idea, de que el alma es un problema fundamental para la psicología. ¿Por qué? Por una razón muy simple, en principio. Después habría muchas otras cosas para decir, pero la razón es la siguiente. Porque el alma, o el problema del alma, representa, si uno toma la palabra psicología, representa nada más y nada menos que el objeto de la psicología. Ustedes deberían saberlo, puesto que están en los primeros años de psicología, en el primer año, algunos ya en años más avanzados les ha quedado esta materia, pero deberían saberlo. La palabra psicología viene de psique y logía. Psique quiere decir alma, ¿no? Y logía viene de logos, el logos de la psique, es decir, el discurso racional, logos, sobre el alma. Entonces la palabra alma está en el nombre de la disciplina. Vaya si esto es importante, ¿no? Está en el nombre de la disciplina y está ahí figurando como el objeto de la psicología. Entonces, ¿cuál es el objeto de la psicología? Por lo menos en términos etimológicos, claro está, el alma.
Ahora bien, nosotros partiendo de esta idea de que esto es un problema fundamental, puesto que se trata, lo digo una vez más y nada menos que del objeto de la psicología, proponemos estudiar en la larga historia occidental 5 concepciones de alma diferentes, pertenecientes cada una a periodos muy diversos. La primera es la que corresponde al filósofo de la tradición clásica griega, Plotino, filósofo neoplatónico, quizá el último gran filósofo de esta tradición que podemos ubicar en el siglo III después de Cristo, por supuesto. Después nos saltamos unos 1000 años aproximadamente y abordamos la concepción de alma de Santo Tomás de Aquino, filósofo escolástico, el filósofo oficial a partir de su vida, mismo a partir de su vida, de la Iglesia Católica. Abordamos también esa concepción de alma. Luego nos vamos, eso está en la unidad número 3, estos dos filósofos, Plotino y Santo Tomás. Fin de la antigüedad, último periodo de la Edad Media. Bien, después de eso abordamos a un autor también muy importante de los inicios de la modernidad, Montaigne, ¿no? Y también señalamos en el programa los acontecimientos históricos propios del inicio de la modernidad. La revolución científica, la revolución filosófica, propias de los siglos XVI y XVII. Y teniendo en cuenta lo que nos dijo Coiré en la unidad número 1, esto es, que las revoluciones científicas siempre están acompañadas por revoluciones en el pensamiento, es decir, revoluciones en la filosofía, vinculamos entonces ciencia y filosofía en el comienzo de la unidad número 4. Bueno, en definitiva, el otro autor que estudiamos es Montaigne y su concepción, no de alma específicamente, porque no habla de alma, quiero decirle, cuando nosotros nos proponemos estudiar concepciones diferentes de alma, muchas veces el alma no aparece exactamente con la palabra alma, pero es equivalente a subjetividad, aparato psíquico, vida anímica, emocionalidad, etc. Bien, después estudiamos un autor del siglo XIX que es Schopenhauer, también sumamente relevante. Relevante incluso en la constitución del psicoanálisis, es quizá el filósofo más referido, más citado por Freud. Y después, finalmente, estudiamos en un breve texto del Compendio de Psicoanálisis, la última obra, la obra inconclusa, porque se murió, de Freud, un capítulo donde, bueno, donde menciona el alma o el espíritu, o como se le quiera llamar, y se refiere específicamente a la conciencia. Bueno, tienen el texto ahí para leerlo. Este es, a grandísimos rasgos, el programa con el que ustedes tienen que rendir. A grandísimos rasgos, ¿no? Porque en 20 minutos, 25 minutos, escribí más o menos la estructura de un programa que tenía un dictado anual, ¿no? Bueno, las personas que están entonces presentes y las que van o no, bueno, las que quieren rendir en otra oportunidad o están incluso dudando si rinden, ¿no? Que también eso siempre, la duda es un elemento, muchas de ustedes y muchos de ustedes, yo aunque no sé con exactitud quién es cada una y cada uno de ustedes, pero seguramente puedo decir que al menos alguno de ustedes, de las 30 personas que hay aquí, está dudando y dirá, ¿me presento, no me presento? ¿Espero a la otra, no espero? Eso pasa siempre, no se crean que la duda es una de las funciones de la inteligencia, así que si vamos a decir eso, quien más duda, más inteligente es. Porque para dudar hay que pensar, como decía Descartes, ¿no?
La duda es una de las formas de la inteligencia. Bueno, preguntas entonces. Pregunten lo que deseen, con respecto a lo que quieran. Tenemos media hora por delante, un poco menos, pero bueno, vamos a tratar de... No importa el tiempo que quede, pero yo contesto hasta donde pueda, ¿no? Preguntas que quieran ustedes hacer sobre lo que deseen. La forma del examen, las preguntas, el tiempo, lo que se le... Acá me están preguntando, Judith Flores, la modalidad de examen, profe. Ay, se me escapó lo de otro del chat. Ahora que lo voy a poner acá. Si tienen micrófono me lo preguntan hablando en vez de escribiendo, ¿no? ¿Está No, bueno? profe, que una compañera decía que la GASH no lo dimos nosotros en 2020. No va a haber preguntas sobre la GASH, no hay problemas. ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profe, yo tengo una No se duda preocupen. con Sí, respecto dígame. a la crítica que le hace Popper a Hume. Como que no me queda claro esa parte del texto. Como no entiendo, ¿se invierte lo que dice? Bueno, te lo comento brevemente. La crítica a Hume es una crítica a la inducción, al método inductivo. El método inductivo es un método, un procedimiento racional, un camino que toma la razón, que va, como se dice habitualmente, de lo singular a lo universal. Eso es el método inductivo. Para entender mejor el método inductivo, miren, yo explicando esto ya hace algunos años en un curso de lógica de la ciencia, creo que se me ocurrió a mí, no sé, me voy a atribuir ese pequeñísimo mérito, pero encontrar una palabra que alude a un pensamiento que todos efectuamos casi cotidianamente. La palabra inducción es similar, es sustituible por la palabra generalización. Vos viste que cuando, qué sé yo, cuando, no sé, te subí a un taxi, ponele, está apurado, te subí a un taxi y el taxista, no sé, está escuchando Radio 10 o la radio de Clarín o de TN y después te subí a otro taxi y el tipo te dice, ojalá que vuelvan los milicos, y después te subí a otro taxi y decía, estos negros hay que matarlo a todos, etc. Vos te bajás de los tres taxis y decís, los taxistas son todos unos fachos, ¿entendés? Eso es generalización. Vos conociste tres, perdón por el ejemplo, pero es el único que se me ocurrió hasta ahora de la mañana. Conociste tres, pero generalizaste a la totalidad. Lo mismo sucede en el razonamiento inductivo. Esto es el razonamiento inductivo. Es de la consideración de casos singulares, por ejemplo, este perro tiene cuatro patas, aquel perro tiene cuatro patas, aquel otro perro de allá tiene cuatro patas, el perro de mi tía que vive en Misiones tiene cuatro patas, cuando yo era chica vi un perro que tenía el perro que chocolita, que tenía cuatro patas, entonces uno dice, recordando 20 perros diferentes, todos los perros tienen cuatro patas. Ahora bien, la crítica de Hume, que la formuló Hume y la retoma Popper, es esto. Todos estos filósofos, recuerden ustedes, son empiristas. ¿Qué quiere decir qué es el empirismo? El empirismo dice esto. Cada conocimiento tiene que estar apoyado en una experiencia. Se los digo así también, súper rasamente, fácilmente. Dicen esto, todos los conocimientos tienen que estar apoyados, sustentados en una experiencia. Ahora bien, esta es la esencia del argumento de Hume y de Popper. Cuando nosotros decimos todos los perros tienen cuatro patas o todos los taxistas son de derecha, políticamente, ¿conocemos a todos los taxistas? No. ¿Conocemos a todos los perros y contamos sus patas? No. Entonces, estamos afirmando cosas sobre las cuales no tenemos experiencia. Esta es la esencia del argumento anti-inductivista.
Bien. Hume, como no tenía otra alternativa, dijo, bueno, pero este razonamiento, si bien tiene esta grave falencia, debemos sostenerlo porque nos indica, en términos psicológicos, un hábito. Estamos acostumbrados a que todos los perros tengan 4 patas. El ejemplo de los taxistas no le cabe a Hume porque, bueno, no había en su época, en el siglo XVIII, taxistas. Pero, bueno, sí había perros. Decía Hume, bueno, estamos acostumbrados a que el sol salga todos los días, entonces decimos, el sol sale todos los días. Pero, ¿estamos seguros de que mañana va a salir el sol? No, no podemos porque no hemos tenido experiencia. Habrá que esperar hasta mañana y tener la experiencia respectiva. Ahora bien, Popper critica esta idea porque dice, esto no puede ser el método para producir conocimientos verdaderos o el mejor método por el cual funcione la racionalidad humana. Lo que hay que hacer es sustituir este método inductivo que propone la existencia de verdades universales obtenidas por inducción, es decir, el método inductivo nos lleva a razonamientos y a enunciados generales que los inductivistas consideran verdaderos. Y Popper dice, bueno, esto es insostenible. Lo que hay que hacer es, también lo digo con una brevedad que condensa incluso demasiado la cuestión, lo que hay que hacer es sustituir este método inductivo por el método hipotético-deductivo. ¿Cuál es el cambio fundamental de un método por el otro? El método hipotético-deductivo sostiene que la ciencia no es un conjunto de verdades obtenidas por inducción, sino que es un conjunto de hipótesis, es decir, de enunciados no verdaderos. No es que sean falsos, pero no podemos estar seguros de que son verdaderos, son verosímiles. Verosímil, la palabra verosímil dista mucho de la palabra verdadero. Verosímil quiere decir parecido a la verdad, similar. Pero la ciencia como conjunto de hipótesis implica otra perspectiva sustancialmente diferente a la anterior. La ciencia es un conjunto de hipótesis, es decir, de saberes provisionales, que los conservamos porque son los mejores que tenemos. Los conservamos porque han soportado las pruebas empíricas a las que los hemos sometido. Pero no dejan de ser nunca, ni aún los conocimientos que han soportado mejor las pruebas a las que los hemos sometido, no dejan de ser en ningún momento hipótesis. No sé quién me había preguntado. Yo, profe. ¿Entendiste? Te respondí primero. Sí, en realidad yo tengo dudas con lo que critica del hábito. O sea, no entiendo cómo, si él invierte la relación de por qué buscamos regularidades. No, lo que dice Popper a propósito de Hume es que es insostenible sostener y fundamentar el método inductivo por un hábito psicológico. Porque vos estás acostumbrada a ver, a efectuar la misma relación perro, 4 patas, perro, 4 patas, perro, 4 patas. El hábito psicológico que se genera en esa conexión implica que vos consideres, a partir de esa conexión psicológica, de ese hábito, que todos los perros tienen 4 patas. Eso para Popper es injustificable, no es un buen camino. No es el camino para producir conocimiento verosímil, por lo menos. ¿Entendiste? Sí. Listo, gracias. Bueno, no hay mucho más que eso. Sí hay, pero no en el curso introductorio de primer año de psicología, que es esto. No hay que olvidarse. Bueno, más preguntas entonces. Yo tengo un par de preguntas. La primera, Dale. bueno, estaban preguntando si la modalidad de exámenes escritas sigue siendo. Sí, para los regulares es un examen escrito que tiene 2 preguntas. Empezamos a las 8:30, tomamos asistencia, a las 9 empieza el examen
y tienen 1 hora y media, hasta las 10:30 de la mañana. La corrección en este caso va a ser seguramente durante la siguiente semana, les va a llegar un mail con la nota. Vamos a tratar, como ahora somos varios profesores y profesoras corrigiendo, vamos a tratar de que en el caso de que alguien no apruebe, le vamos a hacer a los que aprueban, bueno, no le decimos nada, le ponemos la nota y listo, ya está, porque si no es un trabajo comentar a cada uno y cada una, en 150 personas es un trabajo considerable. A los que aprueban, directamente les enviamos la nota, aprobado, 6 o superior, y a los que no aprueban les hacemos, aunque sea un breve señalamiento a propósito de por qué no aprobaron, para que, bueno, tengan alguna idea de qué es lo que consideramos nosotros que, bueno, no estuvo lo suficientemente explicado o lo correctamente explicado que era necesario. Quienes rinden como libres tienen un examen escrito muy similar a los exámenes regulares, y después a las 12 del mediodía, ese mismo día, porque generalmente lo hacemos al viernes siguiente, en esto de la virtualidad, pero el viernes siguiente es 9 de julio, y es el cumpleaños de mi hija, así que el 9 de julio, no es porque sea feriado, porque es el cumpleaños de mi hijita, entonces, y porque es feriado también, obviamente, los pasamos para las 12 de ese mismo día. Bueno, ¿qué más querías saber, Florencia? Y tengo otra consulta y que yo le había mandado en el mail que me tomaron en la última mesa que me presenté, que, bueno, usted estuvo explicando, pero todavía lo tengo medio confuso. Dice, ¿en qué sentido se puede sostener que el alma psique es un problema epistemológico para la psicología? Que no lo supe desarrollar Sí, bien. vos me escribiste un mail y yo te dije que hoy había una clase de consulta, sí, tal Sí. cual, ahora me acuerdo. Sí, perdón a todos los que les respondo mails, pero lo hago con la brevedad de quien recibe 15 o 20 mails por día de diferentes lugares, así que no digo ni hola, ni saludo, ni cómo están, ni nada, son medio secas mis respuestas y muy, muy cortas. ¿Por qué el problema del alma es un problema fundamental? Eso era la pregunta, Florencia. Sí, y decía, ¿por qué el alma psique es un problema epistemológico para la psicología? Sí. Porque la cuestión epistemológica se refiere al conocimiento, ¿no? La epistemología es una parte de la filosofía que estudia el conocimiento. Algunos dicen que este estudio debe referirse únicamente al conocimiento científico. Bueno, pero no importa eso. La epistemología estudia el conocimiento, es conocimiento del conocimiento. ¿Por qué el problema del alma es un problema epistemológico fundamental? Porque se trata, en el problema del alma, nada más y nada menos que del objeto de conocimiento de la psicología, como explicaba hace un rato. El problema del alma es el problema del objeto de conocimiento. ¿Cómo concebimos ese objeto? ¿Qué es el alma? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podríamos llegar a conocerlo? ¿Existe el alma? ¿O deberíamos más bien llamarlo vida anímica, subjetividad, conciencia, etcétera? La respuesta es breve y contundente. Se trata del problema del objeto de conocimiento, y vaya si es un problema importante para una disciplina. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de las matemáticas? Está clarísimo, hay una pluralidad, pero está clarísimo. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de la biología? Se puede definir de muchas maneras, pero ningún biólogo duda acerca de los objetos de conocimiento. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de la psicología? Ahí la conducta, la conciencia, el comportamiento, la inteligencia, la sociabilidad humana, la forma en la que el cerebro humano procesa, elabora y utiliza la información, y ahí empiezan, ¿no? El inconsciente, dirán otros. Hay una pluralidad de objetos. Bueno, esa es la respuesta.
¿Está un poco más claro? Y muchas gracias, profe. Y así hay varias preguntas que después voy a preguntar Hacelas. si los demás no. Voy a dejar para que Bueno. los compañeros, si quieren, pregunten. Si no, la digo, no tengo problema. Y probablemente alguna de las preguntas, dice ahí Judith, preguntá, dale, preguntá. ¿Para el oral tendríamos que preparar algún tema? Claro que nos sirve a todas, exactamente. Las preguntas que realiza cualquiera, en este caso vos, Florencia, les van a servir indudablemente a todas y a todos. No tienen en el oral, el oral de los libres, ustedes tienen la opción de preparar un tema o no. Eso preparar un tema no está, por lo menos hasta donde yo sé, no está en ninguna reglamentación, es simplemente una costumbre, ¿no? Que tiene su utilidad, pero que no es, por lo menos en nuestra cátedra, no es una exigencia ineludible. Los estudiantes, las estudiantes libres pueden preparar un tema si lo desean, y si no, les preguntaremos nosotros. Bueno, continuemos. Profe, bueno, si nos hacen alguna pregunta respecto del alma, ¿podemos responder así, digamos, como dijo usted, o tenemos que hablar también del alma en Plotino y en Tomás de Aquino? No. Si la pregunta es, Florencia, si la pregunta es, ¿por qué el alma es un problema muy importante para la psicología? Con lo que yo te dije recién es suficiente. Ahora también lo que tenés que saber, porque de ahí vas derecho a que te pregunten, bueno, a ver, ¿qué concepción del alma tenía Plotino? Y entonces tenés que decir lo correspondiente, o Montaigne, o Santo Tomás, etc. Y acá hay otras preguntas que, bueno, me parece que ya son relacionando autores, entonces más complejo. Tengo una que dice, ¿de qué modo se entrelazan la ciencia, la filosofía y la psicología en diferentes momentos históricos y en la actualidad? Que esas preguntas las fui sacando de la clase de comunidades. Sí, ¿de qué forma se entrelazan ciencia, filosofía y qué más? Y psicología. Bueno, esto tiene diferentes respuestas para cada uno de los momentos históricos. Esa pregunta es una pregunta para responder escribiendo 7 libros, ¿eh? Claro. Porque no se puede responder en una, no es una pregunta eso, es una pregunta difícilmente puede responderse, ¿no? Porque es muy amplia. ¿De qué modo se entrelazan ciencia, psicología y filosofía en la historia humana? Y qué sé yo, hay tantas cosas para decir de eso. Primero hay que precisar un periodo determinado, después hay que adoptar una posición determinada en cuanto a la relación de la ciencia y la filosofía, porque si vos perteneces o tenés un pensamiento más vinculado al positivismo, dirás, no, la filosofía y la ciencia no tienen nada que hacer juntas, ¿no? Y por suerte, a partir del siglo XIX, se han desprendido una de la otra, porque la filosofía para el positivismo es una especie de lastre. ¿Sabes lo que es un lastre? ¿Sabes lo que es un lastre, Florencia? A lo mejor es algo específico. No me acuerdo, perdón. No importa, no es un, a ver quién sabe y quién no sabe, no es un examen esto, por favor. Un lastre es como un peso muerto. ¿Viste los globos esos aerostáticos, los que se inflan con una llama y tienen una canastita donde va la gente? Bueno, una de las formas de que se eleven, tienen un peso, que son como bolsas de arena, ponele, y se van deshaciendo de eso. Ahora seguro funcionan de otra manera, más moderna, ¿no? Pero a eso se le llama lastre, un peso muerto. La filosofía es, para la ciencia, de acuerdo al positivismo, un lastre, un peso muerto del que hay que deshacerse. Por eso, depende también esa respuesta a esa pregunta gigantesca que sacaste vos de comunidades, depende esa respuesta de la posición filosófica que asumas. Pero nadie te va a preguntar eso, ¿no? No, de ninguna manera. Bueno, perfecto. ¿Vos rendís como regular o como Yo como regular, pero ¿cuándo soy regularizaste? en 2019 soy. Ah, vos sos de aquella época en la que nos veíamos las caras. Sí.
no por Pasa que, pantalla. Esa pasa lejana que época. estuve con otras Está bien, materias y por me supuesto. retrasé. Eh, Acá en la facultad, no, usted lo habrá notado, la carrera universitaria puede hacerse de diferentes modos. Uno puede estar cursando materias de cuarto año y todavía tener que rendir materias de primero o no haberlas siquiera cursado. O sea que no. El recorrido, si bien todos terminan en el mismo punto, para graduarse, para recibirse, pero el recorrido puede ser variable para cada uno, de acuerdo a la vida de cada uno y de las posibilidades, ¿no? Y de los intereses también, qué sé yo. Bueno, eh, continúo. no, bueno, y otra pregunta que me parece que toma por el mismo aspecto, pero que me reconfunde, es, bueno, dice, ¿cuáles son los principales problemas epistemológicos de la psicología? Que no sé si también se refiere al problema del alma y del conocimiento, o lo toma más por el lado de las diferentes concepciones del objeto de estudio de la psicología. No sé bien por dónde tomarlo. Nosotros, y está bien la pregunta, ¿no? Porque esto es una pregunta, la mayoría de la gente la responde sin demasiados problemas, pero los problemas epistemológicos de la psicología nosotros los hemos definido como, para sintetizarlos, problemas epistemológicos y generales de la psicología son estos. En primer lugar, el problema de la unidad y diversidad de la psicología. Es un problema epistemológico. ¿Qué quiere decir este problema de la unidad y diversidad de la psicología? En el campo de la psicología hay numerosas corrientes, tendencias, escuelas. Yo nombré, a propósito del objeto de la psicología hace unos minutos, varias de ellas. El conductismo, el comportamentalismo, las psicologías cognitivas, las psicologías humanistas, las psicologías sistémicas, el psicoanálisis, la Gestalt, son todas corrientes de pensamiento dentro de la psicología. Eso es diversidad de la psicología. Y también está la cuestión de la unidad. Pese a todas estas diferencias, hay un cierto campo más o menos unificado al que llamamos psicología. En otras palabras, ustedes empiezan una facultad, una carrera como psicología y se encuentran con psicologías biologicistas, con psicoanálisis, con psicólogos y psicólogas cognitivos, etc. Eso es diversidad. Pero hay una unidad, puesto que todos están bajo el mismo título de psicología. Ese es lo que sería el primer problema epistemológico. Otro problema epistemológico es el problema de la cientificidad. Y que está relacionado, todos los problemas epistemológicos guardan relación entre sí. El problema de la cientificidad se refiere a la pregunta por si la psicología es o no es una ciencia, con todo lo que esto implica. Para responder esta pregunta, se los advierto a todos, lo mejor que pueden hacer todas y todos es no responderla, ¿no? Si no, eso es una cosa que deberían ir aprendiendo para ser psicólogas y psicólogos. No hay que apresurarse a responder una pregunta, ni siquiera en un examen. Muchas veces se toman un tiempo y ¿por qué no se preguntan por la pregunta? ¿No? La respuesta a la pregunta a propósito de si la psicología es una ciencia es con otra pregunta, con varias preguntas, pero vamos a decir algunas. ¿Qué psicología es la primera? Atendiendo a lo que yo dije sobre la diversidad hace un momento. ¿Y qué ciencia? ¿Qué concepción de ciencia? Entonces, responder a la pregunta si la psicología es o no es una ciencia amerita indudablemente otras dos preguntas. ¿Qué psicología? ¿De qué psicología estamos hablando? ¿Y qué concepto de ciencia o de cientificidad tenemos? Por otra parte, abriría también a otras preguntas, como decir, bueno, ¿es genuinamente importante establecer una cientificidad
para alguna de las psicologías. ¿Qué garantizaría esto? No estaríamos cayendo en un cientificismo, esto es, en una creencia en la superioridad del conocimiento científico. ¿Para qué? Para valorizar más las prácticas y los resultados de la investigación psicológica, etc. Bueno, muchas preguntas. Otro problema, ahí estamos. Entonces, problema de la unidad-diversidad, problema de la cientificidad, problema de la relación de las psicologías, ahí ya usamos el plural, de las psicologías con otros saberes. Tercer problema, podríamos ponerle así en una lista. Tercer problema epistemológico. ¿Dónde ubicar a las psicologías en el cuadro de los conocimientos? ¿La ubicamos junto a las matemáticas? ¿La ubicamos junto a las ciencias naturales? ¿Es parte de las ciencias naturales junto a la biología, la física y la química? ¿O la ubicamos junto a las ciencias sociales? La economía, la política, la sociología, etc. ¿O no se parece a ninguna? Y se parece más, como su historia parece indicarlo, a la filosofía, puesto que la psicología nace de la filosofía, o sea, nace junto con la filosofía, puesto que los primeros filósofos, no exactamente los primeros, pero los griegos en todo caso, se preguntaron específicamente por el alma, por su esencia, por su destino, por su condición, etc. O no, tampoco, una cuarta opción, ¿no? Tampoco está en relación la psicología con ni la filosofía ni la ciencia, sino que es otra cosa. Es un grupo, un conjunto de técnicas de control y de adaptación, para decirlo brevemente. Todas estas posibilidades, ¿no? Esos serían tres de los principales problemas epistemológicos de la psicología. El problema de la unidad-diversidad, el problema de la cientificidad y el problema, o los problemas que se producen, que aparecen cuando uno trata de vincular a la disciplina psicológica con otros conocimientos. Bueno. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, si contestás todo eso que yo te dije recién, te ponemos no un 11, un 15 te ponemos de nota. Muchas gracias, sí, me había quedado en duda. Bueno, está grabada esta clase, chicas y chicos, porque alguien pregunta ahí si me puedo escribir, no sé si me preguntaba a mí. Esperen que me voy a quedar sin batería. Listo. ¿Más preguntas? No sé, pregúntenle a la gente del centro de estudiantes dónde está grabada la clase, porque me dijeron las personas del centro de estudiantes que la iban a grabar, me pidieron autorización o permiso, como se quiera decirle, que la iban a grabar, ¿no? Así que calculo que lo estarán haciendo. No sé. Bueno, continuemos. Yo no tengo mucho tiempo más, tengo 10 minutos más, como mucho. Profe, yo tengo una pregunta si nadie tiene. Bueno, dale. ¿Quién habla? ¿Se puede poner? ¿Podés poner la cámara sin No sé le si hablo no sé si me da el celular. Pero Bueno, no importa. No, sí es posible. Para no tener la sensación que ¿no? tengo hace un año y medio de hablarle a mi computadora. Sí, es que se me apaga porque no me... Pero... Mi computadora me habla. Medio psicótico, sí, dale. Bueno, yo... Me dice qué tengo que hacer. Dale, Ana. En la parte de Kuhn entiendo todo lo que es el progreso en el periodo de ciencia normal, pero en los periodos de revolución lo que entiendo es que o sea, hay un progreso desde el punto de vista de la comunidad científica nomás. O sea, bueno, sí, la cuestión a ver, sé más concreta en tu pregunta, si no empiezo a hablar de Kuhn en términos generales. Sí. Porque como que dice que como que los científicos al desechar el paradigma empiezan a ver como erróneo todo lo que se hizo en el anterior paradigma y empiezan a descartar los artículos, los libros en los que ese paradigma está contenido.
Por supuesto, el rechazo a un paradigma implica el rechazo a los postulados fundamentales de ese paradigma. Entonces, las reglas fundamentales de lo viejo, del paradigma sustituido, son dejadas de lado, eso está claro, ¿no? Ahora bien, lo que dice Kuhn es que estos paradigmas son, esto es muy conocido en el campo de la discusión epistemológica, son inconmensurables. Es decir, vos no podés decir que el paradigma abandonado sea peor en términos racionales que el paradigma nuevo. En términos racionales, sí es mejor el paradigma nuevo para resolver ciertos problemas generalmente prácticos que el paradigma anterior no podía resolver. Pero en términos de racionalidad, son dos paradigmas inconmensurables. Inconmensurables quiere decir que no se pueden comparar. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. ¿Qué es? Yo te preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Una olla o una hoja de papel? Y vos me decís, ¿qué tiene que ver? ¿No? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es mejor? Una olla, claro, si vos querés escribir, la olla no te va a servir mucho, pero si querés cocinar, el papel te va a servir de poco. Entonces, ¿qué comparación hay entre el paradigma A y el paradigma B? En términos racionales, ninguna. Son inconmensurables. Sí, no sé si te contesté porque no entendía muy bien la pregunta, capaz. Sí, o sea, mi pregunta va a si el progreso a través de las revoluciones se da únicamente desde el punto de vista de la comunidad científica. O sea, no hay una racionalidad que podamos decir este paradigma es mejor que este. Exactamente, sí. Hay un progreso, por supuesto, la comunidad científica adhiere a un nuevo paradigma porque, por diferentes motivos que no siempre son motivos racionales. A veces son motivos prácticos, a veces, dice Kuhn, ocurre todo como un cambio de Gestalt, un cambio en la forma de ver el mundo, que Gestalt es una palabra alemana que quiere decir forma. ¿Vieron eso, para que se ubiquen, ¿no? ¿Vieron esos dibujos donde uno ve una cosa, por ejemplo, uno ve una copa, uno muy conocido, y después mirándolo durante 15, 20, 30 segundos, un minuto, uno ve dos rostros enfrentados? El dibujo es el mismo. ¿Recuerdan eso? Bueno, hay miles. Eso es un cambio de Gestalt, un cambio en la percepción de lo percibido, que no es un cambio racional. Uno no deja de ver, en el ejemplito hay cosas mucho más interesantes, ¿no? Había uno de una bailarina desnuda, y uno lo miraba un rato y aparecía el perfil de Freud, por ejemplo, cosas así muy ingeniosas, ¿no? Pero uno no es que le pone más racionalidad, simplemente la percepción del mundo, en este caso, del mundo de los problemas científicos correspondientes, cambia y muta, pero no es por motivos racionales, no es por un debate racional. El progreso no es implica un cambio racional, un cambio de racionalidad, pero no es por motivos racionales o estrictamente racionales, porque la ciencia no es una actividad estricta y exclusivamente racional. Profe, eso de la inconmensurabilidad es lo que toma Feyerabend también para hablar de la pluralidad de método de la ciencia. Así es, exactamente. Sí, sí. Bueno. Profe. Dígame. Lo último. Y respecto a lo que decía. Sí. Respecto ¿Tenés cámara, Laila? Tengo, pero tengo el mismo problema del Wi-Fi. Y por eso me tengo apagada. Respecto de lo que decía la compañera Ana, en un momento mencionó el progreso científico. El progreso científico en el caso de Kuhn tiene que ver con las revoluciones científicas, con el cambio de paradigma. ¿Él adjudica el progreso a eso? Sí, pero la idea del progreso en Kuhn es muy atenuada. De ninguna manera es el progreso vinculado a una filosofía como la filosofía de Comte, ¿no?
el orden y el progreso y la evolución, estados que superan y suprimen al anterior, como el estadio metafísico es una superación del estadio teológico, o el estadio positivo una superación del estadio metafísico. De ninguna manera la idea de progreso es una idea de progreso acumulativo, lineal, gradual, que mejora la racionalidad. Lo que mejora del paradigma nuevo es una cuestión práctica, resuelve problemas a veces no prácticos, sino teóricos, que antes no podían resolverse. Eso es, pero no hay que confundir la idea de progreso en Kuhn con la idea de progreso en el positivismo, hay una distancia enorme. La idea de progreso en el positivismo y en la mayoría de las filosofías de la historia es una idea de un progreso acumulativo, gradual, un progreso de lo mismo, es decir, un progreso sin revoluciones, sin rupturas. Esta es la idea predominante de la filosofía positivista, para llamarlo en términos muy generales, ¿no? Para que vinculemos esto al programa. ¿Te respondí, Laila, o fui muy rápido? No, bien, gracias. Bueno. Profe, yo tengo otra pregunta. Dale. ¿Vos tenés cámara? Sí. Perdón, yo tengo... Ahí depende. Bueno. No, profe, yo te quería preguntar, porque sigo leyendo y no me queda bien claro, con qué fin Comte, digamos, funda, o sea, así lo tenía yo en el resumen, la física social. Espera, ¿con qué fin funda la física social? Claro, digamos. Es muy simple, Candelaria. Te voy a decir esto. En cierta parte del texto, Comte dice, bueno, tenemos, esto es primera mitad del siglo XIX, tenemos un considerable desarrollo, esto también es una idea del positivismo, las ideas de desarrollo, de evolución y de progreso, que van las tres de la mano. Nosotros, cualquiera de ustedes, aunque yo no las conozco personalmente, ni he tenido oportunidad de hablar con ustedes, pero estoy seguro de que cualquiera de ustedes cree que lo que hay hoy, en algún sentido, es mejor que lo que había antes. Que el presente es más desarrollado que el pasado. Que el presente es más evolucionado que el pasado. Que el progreso nos llevó hasta donde estamos. Y los que estaban antes, hace 100 años, 200, 500 o 1000, no sabían, no podían, no tenían, lo que fuera. Estas ideas de progreso, evolución y desarrollo son ideas prototípicas de una concepción de la vida misma, de la historia. Y son también vinculables al positivismo. Entonces, estas tres ideas, desarrollo, progreso y evolución, hay que pensarlas con cuidado. Y recuerden que yo hace unos minutos dije que la cosmovisión positivista formaba parte del sentido común. Bueno, esto también es otro ejemplo. Pensamos nuestra vida y la vida colectiva de nuestra cultura, de nuestra comunidad, incluso de nuestro país o de lo que sea, en términos de desarrollo, progreso y evolución. Vamos con la física social. Comte dice en algún momento, principios del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, hemos desarrollado considerablemente la física celeste, es decir, la astronomía. Hemos desarrollado también la física terrestre, es decir, la física en el sentido más usual del término, la física acerca del comportamiento de los objetos y sus movimientos en la superficie de la Tierra. Pero nos falta desarrollar la física social. Esto es, la consideración de los fenómenos sociales como si fueran fenómenos de la naturaleza. La física es una ciencia natural, la ciencia de la naturaleza. La física social es una ciencia de la naturaleza de los fenómenos sociales. Esto es considerar a la sociedad como una naturaleza. Y esto tiene muchísimas implicancias. Pero ¿para qué lo hace Augusto Comte esto? Una ciencia aplicada al dominio de los hechos sociales, para poner orden
orden científico frente al desorden revolucionario. Se refiere, por supuesto, a la revolución de 1789, fines del siglo XVIII, relativamente poco tiempo entre la vida de Comte y la filosofía burguesa, la revolución burguesa de finales del siglo XVIII en Francia. Orden social a través del gobierno científico de la sociedad, única forma de establecer las condiciones para el progreso. Para eso es la física social, para el orden y el progreso. Orden como condición indispensable para cualquier progreso. Orden quiere decir orden establecido por una clase social, la burguesía, orden frente a los reclamos de las clases populares, campesinos y proletarios y desocupados. No es muy diferente a lo que pasa hoy. Perfecto, profe, gracias, ahora entendió. Ok. Profe, no sé si podría hablar un poco a grandes rasgos, porque ya sobre Montaigne, sobre las cosas más importantes de Montaigne, porque es uno de los que... Montaigne se refiere principalmente no al alma, sino a la subjetividad, ¿no? Montaigne es un filósofo escéptico. Escéptico, ustedes saben, es alguien que antepone a cualquier otra forma de pensamiento la duda. El escepticismo, además de ser una escuela filosófica del periodo helénico, una importante escuela filosófica del periodo helénico en la antigüedad clásica griega, el escepticismo se funda en la idea de la imposibilidad de tener cualquier conocimiento verdadero. Un escéptico filosófico es alguien que descree de la posibilidad de tener conocimiento verdadero sobre cualquier cosa. Montaigne es un filósofo escéptico que obviamente pone la duda como un mecanismo, una forma de su pensamiento. En ese sentido, él intenta encontrar algún tipo de certeza en el análisis de sí mismo. El texto fundamental de Montaigne, que son los ensayos, así se llama, ensayos, comienza diciendo: yo soy la materia de este libro. No es textual, pero es la idea. Yo soy el objeto de este libro, yo mismo. Escribo esto para conocerme. Escribo esto para captar mi alma, no dice así, sino que dice mi subjetividad. Es un permanente fluir. El alma, la subjetividad, es para este autor algo que es como un manantial que no cesa y que asume, un manantial de agua, por ejemplo, que fluye permanentemente, que adopta en ese fluir diferentes formas, y Montaigne elige, para capturar al menos parcialmente esa forma, escribir sobre sí mismo. Ese permanente fluir implica la adopción de unas formas en constante cambio de su subjetividad que, insisto, al menos parcialmente, pueden ser capturadas, atrapadas, esas formas cambiantes de la subjetividad del propio Montaigne, en una textualidad, en un discurso, en un texto. Bueno, eso, basiquísimamente. Muchas gracias. No existe la palabra basiquísimamente, pero bueno, la digo igual. Gracias, me ayudó. Gracias. Bueno. Y ya, si no hay otra pregunta, me tengo que ir. ¿Tienen otra pregunta que sea así? O si no pregunto esto, ¿me va a ir mal? Bueno, gente, pregunten ya, 2 minutos más. Muchísimas gracias, profe, clarísimo todo. Muchas gracias por la clase. Perfecto.
vamos a ver, ojalá que les vaya bien a todas y todos mañana. 8:30 nos encontramos, ahí tomamos asistencia. Y bueno, seguramente... No, por favor, es mi trabajo y lo hago con gusto. Profe, ¿a los links los van a subir en el aula? ¿A los qué? A los links del Meet. Mirá, ya están subidos en comunidades y están en Vedería Virtual. Los enlaces. Listo. Porque yo me había fijado en comunidades y no los encontré. Fíjate en el instructivo, viste que nosotros ponemos todas las mesas de examen un instructivo con los enlaces y tienen que fijarse cuál corresponde para quienes rinden como regular. Si te corresponde de la A a la M hay un enlace y de la N a la Z hay otro enlace. Así que fíjense cuál les toca y ahí les vamos a tomar asistencia. Y también nos quedamos nosotros durante esa 1:30 que dura el examen por cualquier problema que haya, que siempre alguna cosa pasa, o sea, para evitar inconvenientes o responder preguntas o lo que fuera. Perfecto, Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego entonces. Gracias, profe. Chao. Suerte. Chao. Bueno, chao.